Buenas tardes, chicos. Una tarde más en el gimnasio, en esa rutina odiosa que no podemos vivir sin ella, que se llama pierna. De la tan odiada y maravillosa pierna. Hemos venido a hacer el primer ejercicio básico. Es un poquito un ejemplo práctico, pero rutinas, docenas, cientos, miles diferentes. Pero una rutina base tipo. Nos vamos a la prensa atlética, la famosa prensa atlética. Una prensa inclinada a 45 grados. Vamos a hablar de qué trabaja y la técnica. La prensa atlética en los últimos años está perdiendo fama. ¿Por qué? Es el ejercicio que se ha hecho toda la vida, pero sí que es cierto que la prensa atlética tiene tendencia a cargar mucho el muslo en la parte de arriba. No hace tanto énfasis en las cabezas de encima de la rodilla, ¿de acuerdo? ¿Habría que dejar de hacerla? No, de principiante es básica. Colocación de las piernas en la placa. Como norma general, pies paralelos en el centro de la placa. Y vamos a trabajar lo que sería el conjunto de todas las cabezas del cuádriceps, junto con aductores, femorales y hasta glúteos. ¿De acuerdo? La bajada. Esta máquina se le puede llegar a poner muchísimo peso. Muchísimo. Yo le he llegado a poner casi 500 kilos en otra época. ¿De acuerdo? Bajas con criterio. Bajar más o menos es un poquito cuestión de tener flexibilidad y que tus cuádriceps te permitan llegar más abajo. Contra más abajo pongas las piernas, más te tocará en el pecho los cuádriceps. Pero con que llegues a 90 grados, poco más, luego empujes lento abajo. Yo siempre soy mucho de la bajada, de la negativa. Pienso que es la gran olvidada en ciertos sectores del culturismo, ¿de acuerdo? Potencia, lento, control abajo. Potencia, lento, control abajo. ¿De acuerdo? Consideraciones importantes. En la bajada, lo que tenéis que, sobre todo, tener cuidado es no levantar el coxis del respaldo del asiento, ¿de acuerdo? Que no se redondee la zona lumbar. Habría una presión excesiva en esas últimas vértebras lumbares sobre el coxis y esto a la larga acabaría siendo una lesión, ¿de acuerdo? Bajamos lo justo y suficiente para notar que el glúteo está apoyado en el respaldo y los lumbares están bien apoyados. Siempre se ha dicho que lo interesante es mantener la columna vertebral erguida. Manos apoyadas, bajada, inspiración, potencia. Ok. Énfasis. Si trabajamos con una pierna más elevada, apoyamos más elevado en la placa, siempre va a haber un poquito más de énfasis en zonas de isquios y zona de aductores. Que sea más hacia afuera, las punteras, más hacia adentro, aquí no tiene sentido. ¿Por qué? Porque está demostrado que si tú tienes la planta del pie apoyada en la placa, da igual que tú apoyes a un lado o al otro. Lo único que te vas a acabar fastidiando con el paso del tiempo es la rodilla. ¿Por qué? Porque los tobillos aquí están fijos. No tiene nada que ver con la máquina de extensiones, que los tobillos sí están liberados y entonces sí puedes hacer que el fémur trabaje en un sentido o en otro, ¿de acuerdo? Orientando la puntera. Pero cuando el pie está apoyado, no tiene mucho sentido que esté la puntera abierta, más cerrada. ¿Ok? Lo que sí que es cierto que si tú trabajas con las piernas en la parte más alta, cuando tú bajas, harás más énfasis en la zona de femorales, de isquios, cuádriceps, por supuesto, ¿de acuerdo? Y si trabajas en la parte más baja de la placa, harás mucho más énfasis en los cuádriceps, a expensas de que no olvidéis que no se puede aislar nada, porque es un ejercicio básico y trabaja la cadena muscular completa. Recordad, pies más abajo, más énfasis en los cuádriceps. La técnica es la misma, potencia arriba, lento, inspiración. Recordar, glúteo, lumbares apoyados, columna estirada y no bajar poco más de 90 grados. Esto es un poquito más, un poco la flexibilidad de la persona o capacidad que tenga de elástica, ¿ok? Arriba.
Sobre la prensa atlética, a nivel básico, no hace falta mucho más. Recordad que es un movimiento que, si llegáis a un fallo muscular, un día de aquellos de locura, que le metéis un montón de peso, recordad que es interesante de que la máquina tenga seguros para controlar el recorrido de bajada o que haya alguien a vuestro lado para, si vosotros queréis dar ese do de pecho en esa última serie, porque todas no pueden ser al límite. Recordad, es trabajo, no morir levantando peso. ¿De acuerdo? Con seguridad. Es una máquina que si tú llegaras al fallo muscular o por lo que sea no pudieras, la placa te se va a caer encima. Tienes que tener, ya te digo, cuidado y estar con los seguros puestos, atentos. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar ahora del eterno rey del culturismo, sobre todo de la parte de las piernas, las sentadillas. Vale, pues yo de inicio la sentadilla no la haría nunca. Bueno, debate, polémica, haters y todo eso. ¿Por qué no la haría nunca? Es más difícil de lo que parece, mucho más difícil. Pero bueno, vamos a explicar el cómo y el por qué. La sentadilla es el rey de toda la vida. Yo puedo deciros, si tengo por ahí fotos, de con barra libre en un multipower sacar la barra del soporte y hacer sentadillas con 260 kilos. Y eso era lo habitual en mí, el día de sentadillas. Era otra manera de entrenar, era otro concepto en aquella época, se trabajaba con muchísimo peso, se trabajaba básicamente con el famoso heavy duty, que son prácticamente preexhaustaciones y series a romper fibra. Y te rompes, ¿eh? ¿A qué me refiero con la sentadilla? De principiante, yo no le diría a ninguno de mis alumnos sentadilla. Pero bueno, vamos a explicar un poquito el porqué. La técnica no es tan fácil. Requiere tener una buena elasticidad de tendones de Aquiles, tener un buen tono muscular tanto en lumbares como en abdominales para darle estabilidad a la columna. ¿De acuerdo? Hay quien baja mucho, yo no soy amante de bajar demasiado, pero repito, es un concepto y un problema de rodillas. Repito, de principiante yo la sentadilla no la recomendaría. De hecho, tengo muchos conocidos, culturistas profesionales de 20, 30 años, campeones, y la sentadilla a un lado. ¿Pero qué ocurre? A un lado ahora, hace 20 años era lo que había y era lo que se hacía. Variantes de la sentadilla, a modo explicarlo, ¿de acuerdo? Una barra. ¿Dónde va apoyada? Encima de los trapecios, nunca en la nuca. Nunca en la nuca, siempre encima de los trapecios, ¿de acuerdo? Para comenzar, se carga la barra, anchura de la pierna, anchura de vuestros hombros, ¿ok? La bajada, esto lógicamente se haría en un soporte de sentadillas. Aquí simplemente os digo, voy a explicar el ejemplo, pero de novato no considero que sea un ejercicio ideal, ¿de acuerdo? Una vez cogemos, inspiramos mucho aire, bajamos y arriba, bajamos y arriba. Es una técnica, repito, más complicada de lo que parece. Requiere muchas pequeñas cosas para que no acabes lesionándote los lumbares, ni las rodillas y todo eso. Es muy recomendable utilizar el cinturón. De hecho, en gimnasios más modernos veréis que hay máquinas de multipower que ahora utilizaremos aquí. Si, por ejemplo, sois amantes del hierro puro y duro, llegáis con esta barra. Recordad, si queréis, por ejemplo, hacer... Como estamos hablando del cuádriceps, de priorizar el cuádriceps, veréis que hay opciones como la sentadilla Glovet, creo que era así, me parece que era así, no recuerdo el nombre exactamente, pero hay gente que le agobia sentir la barra aquí apoyada en el cuello, ¿no? Y entonces había movimientos que eran de esta clase, que para hacer énfasis en los cuádriceps también funcionan. La sentadilla frontal con un alza en los talones para tener un poquito más de equilibrio. Abajo, arriba, abajo, arriba. Mucho aire, llenar los pulmones. ¿Para qué? Para darle estabilidad a la caja torácica. Interesante trabajar con un cinturón, ¿ok? Abajo y arriba. Repito, para amantes del peso libre. Ahora yo le digo a ese alumno principiante, ¿quieres hacer sentadillas? Vamos a hacer sentadillas, pero con garantías. Nos vamos al multipower.
Ciertamente la sentadilla es el básico por excelencia. Hasta que tengáis una técnica básica bien ejecutada y bien asesorada, primero máquinas y ya, si os apetece, llegáis a la sentadilla con barra libre. Alternativas, el multipower. ¿Por qué para mí es más recomendable? Porque no tengo que preocuparme por el equilibrio. Aquí básicamente, en esta máquina, por ejemplo, simplemente me coloco debajo, coloco la barra encima de mis trapecios, recordad, nunca encima de las cervicales, que acabaré lesionándoos. ¿De acuerdo? Pies. Estamos en lo mismo, las variantes. Básicamente, trabajamos el cuádriceps, ¿qué es lo que hago? Coloco los pies debajo de la barra. Bajo y arriba. Bajo y arriba. Yo soy partidario de tensión continua o movimiento continuado. No llego arriba y me quedo con las rodillas bloqueadas y me paro. ¿Por qué? Porque mientras tengo las rodillas bloqueadas y parado, el cuádriceps no está trabajando. Si llego arriba y quiero descansar un poco, pero mantengo ligeramente dobladas las rodillas, el cuádriceps sí está en tensión. Esto es interesante, ¿de acuerdo? Bajada, aire. Aquí ya no es tan interesante ni tan imprescindible colocarse un cinturón. No me tengo que preocupar del equilibrio, que la barra vaya hacia adelante o vaya hacia atrás. Si coloco los pies debajo de la barra, haré más énfasis en las cabezas de los cuádriceps. ¿Que quiero trabajar un poquito más abierto y un poquito más separado de la barra? Haré un poquito más de énfasis en aductores, femorales, isquios, etc. ¿De acuerdo? Esta opción de principiante es más interesante. Podréis hacerla exactamente igual con sentadilla frontal. Que la sentadilla frontal se maneja prácticamente la mitad de peso que con la sentadilla posterior, porque aquí es muy localizado el trabajo en las cabezas frontales de los cuádriceps, encima de la rodilla. Básicamente sería lo mismo. Bajamos, 90 grados, poco más, arriba. 90 grados, poco más, arriba. ¿De acuerdo? Esto sería un poquito el trabajo en multipower para sentadilla. Máquinas, las que queráis. Contra más moderno sea el gimnasio, más opciones tendréis. Pero bueno, rutinas hay docenas, miles. Vosotros vais probando y de principiante todo es beneficioso. Recordad, pueden ser series constantes, 4 o 5 series de 10, 15, 20 repeticiones, es indistinto. O series descendentes, 15, 12, 10, 8, que por consiguiente tienes que ir metiéndole más peso. Tiempos de recuperación entre series, minuto, minuto y medio. Ejercicios básicos, jacas, prensas, sentadillas, 2, 3 minutos, no está mal, ir bebiendo agua y demás. Básicamente sería una rutina estándar, repito, docenas y docenas de ejemplos. Hemos terminado de entrenar. No olvidemos estirar. Muy importante estirar cualquier músculo, cualquier día que entrenes. Hemos terminado de entrenar el cuádriceps. Hacemos estiramientos, aguantamos 15, 20, 30 segundos, cambiamos de pierna, estiramos aductores femorales, abajo, una pierna al otro. Podemos estirar el piramidal, hacia abajo, dando, ok. Hablaremos de los estiramientos en próximos vídeos, pero recordad, el estiramiento forma parte de la recuperación post-entreno. ¿De acuerdo? Al igual que se calienta, se entrena duro y luego se estira para facilitar la recuperación. Que no se queden esos músculos contracturados y apretados. ¿Ok? Llegamos a casa o hacemos el famoso batido post-entrenamiento compuesto de un carbohidrato, una maltodestrina, una dextrosa, una ciclodestrina, ejemplos miles, proteína isolatada, whey. Yo aparte le añado aminoácidos, le añado creatina, glutamina, que no hace tanto énfasis sobre el nivel energético, pero sí sobre la recuperación, el anticatabolismo, etc. Próximos vídeos hablaremos más de dietética. Y repito, nos vamos a ceñir a lo que hemos hecho hoy, hablando del cuádriceps, ¿ok? Próximos vídeos, femorales. Dadle duro.